Buenos días, estudiantes. Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy, bendecidos por el Señor. Comenzamos la clase del día de hoy sacando nuestro cuaderno de matemáticas y escribiendo el título del día de hoy: Radicación y logaritmación de números naturales. También copiamos la fecha del día de hoy. Hoy estamos a 20 de abril del 2020. Lo que vamos a ver el día de hoy es la definición y los elementos de la radicación y logaritmación. También veremos algunos ejemplos, los compromisos y un tutorial. Para recordar, el tema que vimos antes de salir de vacaciones fue la potenciación. La potenciación consiste en multiplicar la base tantas veces como nos diga el exponente. Como vemos en el ejemplo, la base es el número 3 y el exponente es el número 2. Quiere decir que multiplicamos el 3 dos veces. Y 3 por 3 es igual a 9. Ese resultado se conoce como potencia. La radicación es la operación para encontrar la base de una expresión de potenciación conocidos el exponente y la potencia. Entonces, si nosotros conocemos quién es nuestro exponente y quién es la potencia, entonces debemos usar radicación para encontrar la base. Los elementos de la radicación son el índice, el radicando y la raíz. Entonces, nuevamente les digo que la radicación es encontrar la base en la potenciación. El índice es el exponente en nuestra potenciación. El radicando es nuestra potencia en la potenciación. Y la raíz, que es la que vamos a encontrar, es la base de nuestra potenciación. Cuando el índice es el número 2, no es necesario escribirlo. Veamos un paso a paso de cómo se resuelve. Recordemos nuevamente que cuando no hay número en el índice, se entiende que hay un número 2. ¿Y cómo se lee esto? Esto se lee la raíz cuadrada de 16. Lo primero que debemos de hacer es encontrar un número que multiplicado tantas veces como dice el índice nos dé el radicando. ¿Cuál es el índice en nuestro ejemplo? El índice en nuestro ejemplo es el número 2. Entonces debemos de encontrar un número que multiplicado dos veces el resultado me dé 16. Listo, ese número es el 4. ¿Por qué? Porque 4 por 4 es igual a 16. ¿Y cuántas veces multipliqué el 4? Lo multipliqué dos veces. Entonces la respuesta es el número 4. Veamos más ejemplos. Primero veamos cómo se lee el número 1. Se lee la raíz cúbica de 27. Entonces debemos de encontrar un número que multiplicado 3 veces me dé 27. ¿Cuál es ese número? El número
3. ¿Por qué? Porque 3 por 3 por 3 es igual a 27. Ahora el número 2 se lee la raíz quinta de 32. Entonces, nuevamente debemos de encontrar un número que multiplicado 5 veces me dé 32. ¿Y cuál es ese número? Es el número 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 5 veces el 2, el resultado me da el número 32. ¿Cómo se lee la número 3? La número 3 se lee la raíz cuarta de 625. Nuevamente, debemos de buscar un número que multiplicado 4 veces me dé 625. ¿Cuál es ese número? El 5. ¿Por qué? Porque si yo multiplico el 5 4 veces, el resultado me da 625. La número 4 se lee la raíz cuarta de 1296. Debo de buscar un número que multiplicado 4 veces me dé 1296. Ese número es el número 6. ¿Por qué? Porque si yo multiplico el 6 4 veces, el resultado me da 1296. Recordemos nuevamente en el número 5 que cuando no hay índice, se entiende que hay un número 2. Esta radicación se lee la raíz cuadrada de 100. Entonces debo de buscar un número que multiplicado 2 veces me dé 100. Y ese número es el número 10. ¿Por qué? Porque si yo multiplico el 10 2 veces, el resultado me da 100. Y por último, la número 6 se lee la raíz cúbica de 343. Debo de buscar un número que multiplicado 3 veces me dé 343. ¿Cuál es ese número? Ese número es el número 7. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 7 3 veces, el resultado me da 343. La logaritmación es una operación que nos permite encontrar el exponente siempre y cuando conozcamos la base y la potencia. En la logaritmación nosotros conocemos la base y la potencia. ¿Cuál vamos a encontrar? Vamos a encontrar el exponente en nuestra potenciación. En la radicación nosotros conocíamos el exponente y la potencia. ¿Cuál íbamos a encontrar? Íbamos a encontrar la base. Los elementos de la logaritmación son la base del logaritmo, el argumento y el logaritmo. Entonces, la base del logaritmo es lo mismo que la base en la potenciación. El argumento es la potencia en nuestra potenciación y el que vamos a encontrar, que es el logaritmo, es el exponente de nuestra potenciación. Cuando la base del logaritmo es el número 10, no es necesario escribirlo. Un paso a paso de cómo se resuelve. Esta logaritmación se lee el logaritmo en base 10 de 100. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando no hay base del logaritmo se entiende que hay un número 10. Entonces, lo primero que vamos a identificar es la base del logaritmo. Ya sabemos que la base del logaritmo es el número 10 y ahora debemos de multiplicar el 10 tantas veces hasta que nos dé el argumento. Entonces, ¿cuántas veces debemos multiplicar el 10 para que nos dé 100? 2 veces. Entonces,
La respuesta de esto es igual a 2. ¿Por qué? Porque 10 por 10 es igual a 100. El ejemplo número 1 se lee logaritmo en base 11 de 121. Entonces, ¿cuántas veces debemos de multiplicar el número 11 para que dé 121? 2 veces. ¿Por qué? Porque 11 por 11 es igual a 121. El ejemplo número 2 se lee logaritmo en base 2 de 8. ¿Cuántas veces debemos multiplicar el 2 para que dé 8? 3 veces. ¿Por qué? Porque 2 por 2 por 2 es igual a 8. El siguiente ejemplo se lee logaritmo en base 8 de 502. Nuevamente, ¿cuántas veces debemos multiplicar el 8 para que nos dé 512? Y el último ejemplo se lee logaritmo en base 6 de 216. ¿Cuántas veces debemos multiplicar el 6 para que dé 216? 3 veces. ¿Por qué? Porque si multiplico el 6 3 veces, el resultado me da 216. Vemos cómo la potenciación, la radicación y la logaritmación son operaciones hermanas. Esta tabla te ayudará a identificar y a diferenciar cada una de ellas. El compromiso del día de hoy es tomarle fotos al cuaderno de las definiciones y los ejemplos trabajados en la clase del día de hoy. La fecha de envío es el 22 de abril del 2020 y hay que enviarlas por medio de la plataforma Norma. Aquí van a ver 2 tutoriales. El primer tutorial es para subir un documento PDF a la plataforma Norma desde un computador. Y el segundo tutorial es cómo convertir varias imágenes en un mismo formato PDF y subirlo a la plataforma Norma desde el celular. Muchas gracias por la atención prestada.